Hay textos que nacen en un momento de dolor personal muy profundo y que sin que nadie lo imagine, inician un viaje extraordinario a través de los siglos. Hoy vamos a explorar la sorprendente historia de una de esas antiguas oraciones, el Salmo 102, y su increíble transformación. La pregunta que nos va a guiar es esta. ¿Cómo es posible que el grito de desesperación de una sola persona se convierta miles de años después en un pilar de la teología? Bueno, vamos a desentrañar este misterio. Todo arranca con una voz que está hundida en una angustia que se siente casi insoportable. Los primeros versos de este salmo nos pintan un cuadro de sufrimiento personal de verdad muy intenso. La primera imagen es devastadora. Mis días se desvanecen como el humo, mis huesos arden como brasas. Se puede casi sentir cómo la vida se le escapa, cómo se consume por una fiebre interna, por la pura desesperanza. El dolor es tan profundo que lo altera todo, hasta lo más básico. Por comida tengo cenizas, mi bebida con lágrimas mezclo. Esto no es una simple tristeza, es un luto que lo devora absolutamente todo. Y luego llega esta imagen, la del aislamiento absoluto. Soy como un pájaro solitario sobre el tejado. Es una soledad tan profunda, y lo que hace a este lamento tan poderoso es que, aunque nace de una sola voz, su dolor se siente universal. Y ya mismo vamos a ver por qué. Porque claro, este lamento tan personal no ocurre en un vacío. Para entender su verdadera dimensión, tenemos que, ampliar el enfoque y ver el trasfondo, que es mucho más grande que la angustia de una persona. Y es que resulta que no es solo el dolor de un individuo. Los historiadores y teólogos ubican este salmo en un momento de catástrofe nacional. La voz que habla es, en realidad, la voz de todo un pueblo. El contexto histórico es el exilio babilónico. Imagínense, en el 586 a.C., Jerusalén y su amado templo son destruidos por completo. Gran parte de la población es deportada a Babilonia. Es una crisis total de identidad, de fe, de existencia. Y este salmo captura el trauma de esa generación perdida. Y esta frase lo deja clarísimo. La esperanza del salmista no es solo personal, está totalmente ligada a la idea de restaurar la ciudad en ruinas, pues tus siervos aman sus piedras y se compadecen de su polvo. El dolor por la ciudad destruida es tan íntimo, tan personal, como un hueso que arde. Pero justo cuando parece que el lamento ya tocó fondo, el salmo da un giro monumental. La perspectiva se eleva, se aleja de las ruinas de la tierra y se proyecta hacia la inmensidad del cosmos, hacia la eternidad. Fíjense en este contraste tan brutal. Por un lado, la fragilidad humana, mis días son como sombra que se alarga y como la hierba me seco. Y por el otro, la eternidad divina, pero tú, Señor, reinas para siempre. ¿Es un cambio de enfoque radical? En medio de todo ese caos, de lo fugaz que es la vida, el autor encuentra un ancla. Ya no se enfoca en su propio sufrimiento, ni siquiera en el de su nación, sino en la única cosa que no cambia, que no se desvanece como el humo, la naturaleza eterna de su creador. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante, porque el viaje de este salmo no termina ahí. Cientos de años más tarde, estos versos sobre la eternidad reaparecen en un lugar y en un contexto que su autor original jamás podría haber imaginado. Hay que quedarse con estos versos clave. Son la culminación de esa meditación cósmica. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Una declaración potentísima sobre Dios como creador. Y aquí viene la gran revelación. Estas mismísimas palabras son citadas palabra por palabra en el Nuevo Testamento, específicamente en la Epístola a los Hebreos, pero no se usan de la forma que uno esperaría. Miren esto, en el Salmo 102 original, las palabras se dirigen a Dios, al Creador. Pero en Hebreos, el autor toma estos mismos versos y se los atribuye explícitamente al Hijo, a Jesús. Las palabras que describían al Creador eterno ahora se están usando para describir la naturaleza de Cristo. Esta reinterpretación se convirtió en una pieza fundamental para el desarrollo de un concepto teológico central en el cristianismo. La idea de que los atributos del Creador se pudieran aplicar directamente al Hijo fue una de las bases textuales para la doctrina de la Trinidad, esa que postula un solo Dios en tres personas coiguales. Y así es como una oración que nació del polvo y las cenizas de la desolación completó un viaje absolutamente asombroso a través de la historia, de la teología y del significado mismo de las palabras.
Podríamos resumir la increíble trayectoria de este texto en lo que podríamos llamar sus 4 vidas. Primero, una oración personal de un sufrimiento atroz. Segundo, un lamento nacional por una ciudad en ruinas. Tercero, un himno cósmico a un creador eterno. Y cuarto, una piedra angular teológica para la divinidad de Cristo. Y todo esto nos deja con una última reflexión. ¿Qué significa que un texto pueda crecer de esta manera? Que una voz solitaria, quebrada por el dolor, pueda, con el paso del tiempo, llegar a sostener el peso de una afirmación cósmica y atemporal que termina definiendo una fe para millones.